Release is required. Release. Release is required. Y bueno, por último, le cedo la palabra al ingeniero Ricardo Runza, que va a terminar cerrando este panel y este evento de hoy de la Fundación Atlas. Así que adelante, Ricardo, cuando tú quieras. Buenas tardes a todos los que están viendo esta conferencia. Agradezco la oportunidad de disertar junto a tan prestigiosos conferenciantes que me han acompañado en esta hora que estamos aquí tratando de poner luz sobre un tema que es bastante oscuro para la intelectualidad, para el común, inclusive para lo académico, en especial para Latinoamérica. Porque la palabra guerra, en Latinoamérica en particular, tiene una concepción solamente bélica. Para nosotros la palabra guerra es una cuestión solamente de soldados. Y la palabra guerra es una palabra mucho mayor que eso. Ya Clausewitz lo decía, que la guerra es política por otros medios, es siempre política. Y si es política, la guerra tiene diferentes modos estratégicos. Y si hay algo que está ocurriendo en estos hechos que hoy ocurren en Ucrania, es que todos esos diferentes modos estratégicos se despliegan de manera global. Y hacen pensar si esta guerra en particular no es una guerra de dos niveles. El nivel superior, una guerra que enfrenta a Putin con Occidente, y un nivel inferior, que es la guerra que vemos entre Rusia invadiendo Ucrania. En el nivel superior, nosotros los latinoamericanos no estamos acostumbrados a tomar en serio las palabras de nuestros políticos, pero las potencias y sus líderes, cuando hablan, marcan señales que marcan su posición geopolítica. Y cuando Marcelo nos señalaba esas palabras iniciales de la gestión de Biden, cuando hablaba democracias versus autocracias, es en ese plano superior donde estamos viendo este conflicto, esta guerra, the war, que existe como una combinación de cuestiones de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial y cuestiones que también tienen que ver en modo estratégico y geopolítico con la Guerra Fría. Porque si tomamos en cuenta las dos primeras guerras mundiales, fueron guerras que duraron mucho tiempo, pero que tuvieron un margen acotado de tiempo. Pero si vemos la Guerra Fría, fue una guerra que no tuvo combates en el plano inferior de orden militar, pero que todos los modos estratégicos actuaron por muchísimo tiempo, por décadas. Es más, algunos creen que la Guerra Fría terminó cuando se levanta el muro de Berlín, y no cuando se destruye el muro de Berlín. Esta guerra en particular, yo lo que creo que está sucediendo, es que está poniendo a prueba a Occidente, y está poniendo a prueba a Europa. Y Europa ha dado respuestas que han sorprendido al contrincante en el plano superior. El hecho de Suecia y Finlandia incorporarse a la OTAN, y siendo la OTAN la contraparte de esa guerra superior, de nivel superior contra la Federación Rusa, es algo que es objetivamente algo para tener en cuenta. Es indudable que en las democracias existen debilidades con respecto a las autocracias en los formatos de que es difícil tener una única dirección política, tal como por ejemplo lo puede hacer China en los distintos planos. Porque en una democracia hay opositores, en una democracia hay discusiones, en una democracia hay libertad. Y sobre esto es lo que se está jugando, este es el gran conflicto superior. Vamos ahora a un nivel más bajo. El conflicto que podemos ver entre Ucrania y Rusia. Es claro que los hechos militares pueden variar día a día y semana a semana. Pero el panorama que enfrenta Ucrania es tal cual lo ha dicho Alejandro muy sabiamente. Solo le espera el futuro que tuvo Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. No hay otra manera. Va a perder territorio y el principal logro militar de Ucrania y de sus Fuerzas Armadas va a ser que Kiev no va a ser Berlín. Ese es el éxito más grande que va a tener Ucrania. Siempre que nos vemos en los planos militares, vemos un plazo de operaciones militares, ¿sí? Pero la guerra
como acabé de nombrar recién, tiene plazos superiores al conflicto bélico, porque lo determinante no es solamente el conflicto bélico, lo determinante es la política, los objetivos políticos que se cumplen. Y ahí Ucrania y el presidente de Ucrania tiene un dilema importantísimo, pero si no tiene la visión estratégica va a cometer un error. A medida que la destrucción de Ucrania sea más grande, más costosa va a ser su reconstrucción. Y si miramos la política de largo plazo y los verdaderos objetivos políticos de una guerra, el verdadero éxito de Occidente frente a Rusia no es solamente que los combates militares cesen, sino fundamentalmente la reconstrucción de Ucrania y generar ahí un faro hacia todo en la Federación Rusa y hacia todos los países, pero en especial la Bielorrusia, un faro de prosperidad. Porque la mayor arma que tiene la libertad es la prosperidad, es el bienestar. Es el arma estratégica que tiene Occidente contra las autocracias. Esa arma es la que puede minar por acción psicosocial las sociedades donde hay autocracias. Donde hay prosperidad, todos quieren prosperidad. Es ahí que ese es el escenario que enfrenta el presidente de Ucrania, porque mientras más dilate las negociaciones y más tiempo pierda, va a ser más costosa esa reconstrucción por parte de Occidente y va a ser más difícil restablecer una estrategia de largo plazo que impacte en la Federación Rusa y en Bielorrusia con los valores de Occidente. Y es ahí es donde se tiene que jugar la verdadera guerra en particular. Yo creo que los momentos recientes con la retirada de los soldados de Mariupol está marcando un notable escenario, una definición de escenario que tanto Alejandro y yo lo sostenemos, y que lo que yo acabo de decir, es decir, que más tarde o temprano Ucrania va a enfrentar un proceso de negociación. Pero esta guerra no va a terminar aún con Ucrania perdiendo territorio y con cese de actividades militares. Vuelvo a repetir, esta guerra tiene que continuar en otros planos, fundamentalmente en el plano de la prosperidad, para que Ucrania pueda ser un faro como fue la Alemania occidental sobre la Alemania oriental. Un faro que atraía voluntades de libertad, un faro que atraía voluntades de prosperidad, y que eso terminó en el derrumbamiento del muro de Berlín. Putin no va a poder poner muros en las fronteras o en las nuevas fronteras que construya. Eso es imposible. Hay una realidad que esta guerra ha marcado, es que la Federación Rusa es un gigante militar con pies de barro, sin una economía capaz de poder sostener operaciones militares por largo tiempo. En la parte militar todos sabemos que las operaciones se pueden alistar, es decir, tenerlas listas para el combate, y sostenerlas, es decir, mantener esa aptitud de combate a lo largo del tiempo. Esa economía rusa no puede sostener este tipo de operaciones. Tal vez por eso sea que la fuerza nuclear en la Federación Rusa sea tan importante, porque los costos de sostenimiento de una fuerza nuclear son cortos, porque uno aprieta el botón y no hay más que decir. En cambio, en las operaciones convencionales, cuando se da la largada, es algo que no se sabe que se termina y consume recursos logísticos impresionantes, más en la cantidad de medios que hoy están sobre el territorio ucraniano operando. Yo soy optimista en cuanto al final de esta guerra. Soy optimista en cuanto al final para Occidente. Soy optimista para Europa, porque aún en Europa, en la Unión Europea, con países liderados como están liderados en Hungría, o, como lo dijo Lars, con la periodicidad de la oposición que representa Le Pen, Europa es un faro de la democracia y es un faro de la institucionalidad. Y el éxito de esta situación, va también a incidir hacia el interior de las sociedades europeas, a favor de la libertad y a favor de las instituciones democráticas europeas. Con respecto a las cuestiones de corto plazo, voy a ser muy breve porque esta guerra tiene claramente una influencia muy notable, y yo he escrito algunos artículos aquí en Argentina y en España sobre estas cuestiones en particular, que es el desperdicio de las oportunidades por parte de nuestro Estado, por parte de nuestra dirigencia política y en particular por el gobierno nacional, ¿no?
Claramente Europa necesita gas y nosotros tenemos la segunda reserva de gas shale del mundo. Claramente, en este momento estamos ante una crisis del trigo que se inicia y el gobierno, en vez de fomentar el cultivo del trigo en nuestro país, lo restringe de manera impensada, por torpeza. Esta guerra va a tener consecuencias para la Argentina si la Argentina tuviera la posibilidad de tener racionalidad, de saber aprovechar estas oportunidades. Pero lamentablemente las señales que estamos viendo hasta ahora son muy malas. Lo más probable es que los trenes de las oportunidades los dejemos perder. Y nuestra colaboración para la paz mundial, para nuestro rol social dentro de la comunidad global, sean mínimos por torpeza política. Con esto cierro mi participación, para no abusar del tiempo y terminar tal cual está programada por la Fundación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, con tu broche de oro desde el punto de vista de la defensa y resumiendo un poco lo que dijeron los panelistas previos, que nos dieron la versión europea del tema, la versión comercial como Marcelo o Alejandro con sus temas de política, de ciencias políticas y de historia. Me parece que ha sido un panel muy enriquecedor. Les agradecemos en nombre de la Fundación Atlas y de nuestra audiencia habernos dedicado su tiempo y su energía este ratito para compartirlo entre todos nosotros. Y bueno, muchísimas gracias y la Fundación Atlas está a disposición de ustedes para lo que necesiten difundir. Un abrazo grande a la distancia a todos y muchísimas gracias por esto, y a los que nos siguieron en este evento también muchas gracias por participar y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos.